Buenas tardes. Buenas ¿Cómo les tardes. va? Estábamos un poquito demoradas por unos problemitas técnicos con la traducción al portugués. ¿Cómo ¿Podés les va? preguntar, Claudia, si hay gente que habla portugués que Sí, requiera? igual está ahí Carolina, de pronto les puede O preguntar. Carolina, sí, perdón. Oi, boa tarde, tudo bem? A gente teve problemas técnicos para a tradução simultânea ao português. Vocês poderiam colocar no chat quem de vocês precisa a tradução mesmo, por favor, para ver como a gente vai solucionar o problema? ¿Hay alguien de lengua portuguesa? No sé, hasta ahora no han puesto. Creo que no. Por lo que veo, por los Hola, buenas nombres. tardes con Hola, todos. buenas Buenas tardes, ¿cómo tardes. estás? Hola Ana, hola Andrea, ¿cómo Hola. están? Qué ¿Cómo gusto están? verlas. ¿Cómo Gracias vamos? igualmente. Totalmente. ¿Todo Gracias. bien? Todo bien. Bueno, Qué perfecto. bueno. Entonces, buenas tardes para todos. Estaríamos comenzando ahora. Después, si ingresa algún docente, Caro, preguntamos como en 10 minutos para ver si les haces la traducción, ¿te parece? Sí, listo, no te preocupes, aquí estoy. Gracias. Bueno, bienvenidos. Mariana va a demorar unos minutitos en ingresar. Está demorada con la ruta, con este tiempo que nos está afectando en el Río de la Plata. Y bueno, hoy nos reunimos para ver, aprendiendo a extraer datos y analizarlos y visualizarlos en el entorno de la base de datos de Globo. Primero vamos a ver la serie de dibujos que tenemos como Perdón. en todos los webinars. Nos va a pasar Josefina esos minutitos breves recopilando los dibujos del logo ganador de la campaña, Sí, que todos merecen ser vistos. Gracias. ¿Pudiste, Caro? Ahí, José.
Gracias, Josefina. Bueno, ahora volvemos entonces a la presentación y lo primero que vamos a hacer es anunciar los incentivos ganadores que hemos adjudicado entre la oficina regional y el comité de la campaña. Y aquí están los 5 docentes y los 5 colegios que recibieron los incentivos: el profesor Emiliano Binocur de Argentina, Acebal y Pujato, con el Colegio Pago de los Arroyos y Nuestra Señora del Carmen; Juan Martínez de Canelones, Uruguay, de la escuela número 88 Alfred Nobel; Erquiño Taborda del Semillero de Investigación en Ciencias Espaciales CICE de Colombia, en especial Barranquilla; María Fernanda Kielmanovich de Colegio de la Mesopotamia de Argentina también; y Raúl Rocha de la Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz de Medellín, Colombia. A todos felicitaciones, ya nos hemos comunicado con ellos y están en trámite. Algunos ya lo recibieron al dinero para el incentivo y otros lo reciben próximamente. Cualquier duda o cualquier aclaración pueden consultar con el mail de la oficina regional o con alguna de nosotras. Felicitaciones a todos. Ahora los dejo con Ana. Estás muteada, Ana. Les voy a pasar un video para agilizar un poco, que no se me cuelgue internet, de cómo descargar y procesar los datos, el primer procesamiento, digamos, de datos. Les voy a explicar. Esperen un segundo, que si no, no van a escuchar. Me dicen si se escucha bien. Globe. Primero hago clic. Les voy a explicar cómo descargar, visualizar y procesar datos del sitio web de Globe. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Primero hago clic en acceder. Coloco mi email y contraseña. Hago clic en recordar y luego en el botón azul para enviar. Me desplazo hacia abajo y hago clic en visualización. Elijo la esfera y el protocolo que quiero visualizar. En este caso, biosfera. Luego, biometría y altura de árboles. Hago clic en el botón verde. Por defecto, aparecerán los datos del último año de las mediciones en todo el mundo. Hago clic en el calendario y selecciono el periodo de tiempo que necesito. Aquí puedo visualizar los datos disponibles. Haciendo clic en un punto verde, veo las mediciones de ese lugar y las fotos. Si quiero comparar, por ejemplo, diferencias o similitudes entre los árboles tropicales, puedo ir mirando dónde hay datos para descargarlos después. Si hago clic en el filtro, tengo varias opciones para seleccionar. En este caso, seleccionaré lugar y buscaré Brasil. Ahora vemos los datos disponibles para Brasil. Si voy nuevamente al protocolo y hago clic en los 3 puntos de la derecha, aparecen las opciones de visualización y descarga. En este caso, seleccionaré el primero para ver la tabla. Aquí muestra las instituciones y las mediciones. Puedo hacer clic en Export CSV para descargar el archivo. Para descargar datos, voy al menú principal y hago clic en Datos. Luego, hago clic en Búsqueda y recolección de datos. Me desplazo hacia abajo, hago clic en el botón azul para acceder a la base de datos. Cierro las instrucciones. Voy al menú de la izquierda y hago clic en Seleccionar protocolo. Busco el protocolo que me interesa y hago clic. Hago clic en el botón verde para aplicar el filtro. Ahora hago clic en rango de fechas y selecciono el periodo que necesito.
Luego hago clic en el botón verde. Voy a los filtros. Puedo seleccionar entre varias opciones. Si solo necesito mis datos, hago clic en la opción Filtrar por escuela, docente, equipo. Comienzo a escribir el nombre de la institución y aparece automáticamente. La selecciono y aplico el filtro. Finalmente, hago clic arriba a la izquierda en el botón verde para aplicar el filtro. Y aparece la lista del resumen de mediciones de mi institución. Puedo descargar el resumen, pero para descargar los datos necesito hacer clic en el botón de la izquierda, obtener datos de mediciones. Hago clic en descargar el archivo. El archivo se descarga comprimido y en formato CSV. Abro el explorador de archivos y lo descomprimo utilizando WinRAR. El archivo descomprimido se guarda en una carpeta. Aquí puedo ver el archivo CSV que voy a importar a una hoja de cálculo. Abro Excel u otro software similar. Hago clic en la pestaña Datos. Luego voy a Nueva consulta y selecciono Datos desde archivo. Después, desde un archivo CSV. Se abre el explorador. Selecciono el archivo CSV descomprimido y hago clic en Importar. Se abre una ventana y me muestra la tabla que va a importar. Hago clic en Cargar. Ahora se cargaron los datos de Globe. Cierro el panel lateral. Le doy formato a la tabla. Hago clic en la esquina superior izquierda de la tabla para seleccionar todo. Ajusto el ancho de las columnas. Ahora selecciono la fila 2. Luego hago clic en Ajustar texto. Me desplazo por los datos hasta encontrar la columna de altura de árboles. Los valores decimales están separados por puntos. Si tenemos el Excel en español, debemos reemplazar los puntos por comas. Selecciono la columna y hago clic en Buscar y Reemplazar. Selecciono Reemplazar. En la ventana emergente donde dice Buscar, coloco un punto. Y donde dice Reemplazar con, coloco una coma. Luego, hago clic en Reemplazar todos. Aparece otra ventana emergente informándome el número de reemplazo. Hago clic en Aceptar. Después cierro la otra ventana. Y tengo los datos listos para trabajar. Puedo seleccionar parte de ellos e insertar un gráfico o procesarlos de otra forma. Bueno, volvemos a la presentación. Muchas gracias, Ana. Si tienen Cualquier dudas, duda que tengan, porque a veces se complica un poco, nos pueden consultar y demás para ayudarlos, ¿sí? Igual esto, ahora yo lo pasé en español y en la semana va a estar lista la versión en inglés y en portugués. Los para dejo con Andrea. para colgar en la página web. Sí. Ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, me alegra mucho de ver algunas caras ya conhecidas, caras nuevas. Novamente, se alguma pessoa só fala português, por favor, escreve no chat, é importante porque nós temos alguns problemas com a tradução, mas vamos a continuar agora solo en español, cualquier cosa solo escribir. Bien, vamos a ver qué es la información más allá de los datos. ¿Qué es un dato? Siguiente, por favor, Ana. Cuando nosotros generamos la pregunta de investigación, recuerden que esta es la pregunta que nos va a guiar en todo nuestro proceso de investigación, va a ser el motor que nos va a impulsar a trabajar. Y esta pregunta es la que va a promover la generación de conocimiento. Cuando generamos la pregunta, la manera de responderla es saliendo al campo y recolectando
datos, primero. Ahora, el dato por sí mismo no tiene mucho valor y mucha información. Imagínense que ahorita yo les digo Lima 20. Por su cabeza pueden estar pasando muchas cosas, Lima 20. ¿Lima 20 qué? ¿No? ¿Qué creen que sea? A ver en el chat, algunos de ustedes. ¿Lima 20 qué? Mientras vamos a al siguiente slide. ¿Lima 20? ¿Lima 20 años? ¿Lima 20 qué? ¿Alguien se anima a poner algo en el chat por ahí? Puede ser la temperatura, perfecto, puede ser una dirección en Lima, la calle 20, ¿no? Que no significa mucho, salvo que les diga Quinta Avenida, Nueva York, de pronto tiene más significado para muchos que decirles Lima 20. Pero exactamente, Lima 20 para mí ahorita es temperatura, como que estamos en 20 grados aproximadamente. Entonces, el dato por sí mismo no nos dice mucho y tenemos que hacer que estos datos o el conjunto de datos nos confiesen algo. Esta confesión es a lo que nosotros le llamamos información. También puede ser 20 de lluvia. Si yo no conozco una ciudad, también puede ser 20 milímetros de lluvia, por ejemplo. Primero, decirles 20 no tiene dimensión, no les estoy diciendo de qué se trata, entonces es muy vacío, ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer, como les decía, es que los datos confiesen algo, ¿no? Y para ayudarnos a que estos datos confiesen algo, nos ayudamos de la estadística, que es una ciencia que me ayuda a interpretar el conjunto de datos que yo he colectado en el campo utilizando mis protocolos, GLOB en este caso, para responder a una pregunta de investigación. Entonces vamos a usar estadística. Siguiente, Ana, por favor. Ahora, esta estadística, que es esta ciencia que me ayuda a que los datos confiesen, a mí me gustaba mucho esa definición de que la estadística es la ciencia que hace que los datos confiesen algo que yo quiero saber, ¿no? Que no se me queda descubierto a primera vista, y entonces torturamos a los datos lo suficiente, dicen, hasta que confiesen algo. Entonces, esa definición me gusta a mí de la estadística, un poco fuerte, pero es interesante. Entonces, necesitamos primero analizar estos datos e interpretarlos, porque nosotros vamos a tener cuando salimos al campo información como la que está en esta tablita, que ustedes pueden tener altura de los árboles, circunferencia de los árboles, etc. ¿Qué hacemos con esto? Ahorita no nos dice mucho, entonces vamos a al siguiente slide, por favor. Ahora, vamos a tratar de organizar estos datos de tal manera que podamos convertirlos en información útil para orientar la toma de decisiones, para guiar hacia algo, sugerir algo, proponer algo, deducir algo, responder mi pregunta de investigación. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de esta estadística, esta ciencia que me ayuda a que los datos confiesen algo, hay una rama que se llama estadística descriptiva, que es muy sencillita, que es la que nosotros utilizamos más. La estadística descriptiva es aquella que me ayuda a resumir el conjunto de datos, analizarlos y representarlos de la mejor forma posible para describir una realidad, ¿sí? Entonces, estadística descriptiva, recuerden eso, es la que me va a ayudar a resumir los datos, analizarlos y representarlos. El primer gran paso de esta estadística descriptiva es la agrupación. Agrupamos datos que pertenecen a una misma categoría. Entonces, lo primero que hago con estos datos que de pronto no tienen mucha conexión o que veo números diferentes, los agrupo. Así como ven en la figura aquí, agrupo cuadraditos, triangulitos, tamaños, formas, lo que ustedes quieran. Lo primero es agrupar. Lo segundo es ordenar. Voy a ordenar este grupo de datos al interior, ¿no? Dentro de cada grupo voy a ordenarlos, ya sea por tamaño, ya sea por importancia, por jerarquía, lo que ustedes decidan, ¿ok? Entonces ordenamos los datos. Siguiente, por favor. Lo tercero que hace esta estadística descriptiva es calcular medidas de resumen, porque si yo tengo un conjunto de datos, estos datos, como son tantos, me termino perdiendo y no me dicen nada. Entonces tengo que resumirlos utilizando ciertas medidas para poder entender algo a partir de estos. En un ratito vamos a ver cuáles son estas medidas de resumen, pero recuerden que primero agrupamos, ¿no? Agrupamos datos similares, ordenamos, calculamos medidas de resumen y lo último que hacemos con esta estadística descriptiva en forma sencillita es representar estas medidas de resumen en gráficos para poder interpretarlas mejor. Siguiente, por favor. Quiero que vean el ejemplo que tenemos aquí, ¿ok?
Entonces tenemos ahí un conjunto de árboles que ustedes pueden ver de diferentes medidas, diferentes alturas de árboles, y lo primero que hemos hecho es agrupar. Hemos visto cuántos árboles tienen 7 metros, 2 árboles. ¿Cuántos tienen 5 metros? Un árbol. ¿Cuántos tienen 10 metros? 3 árboles. Entonces estoy agrupando los datos. Lo siguiente que estamos haciendo aquí es ordenando los datos. En este caso, para el ejemplo, estamos ordenando los datos de la menor medida a la mayor medida, de los 5 metros a los 20 metros. Ordenamos. Siguiente, por favor. ¿Qué más podemos hacer con esos datos? El tercer paso, recuerden que es calcular medidas de resumen de esos datos. Hay 4 medidas de resumen que son importantes, ¿ya? Entonces, hay 4 medidas de resumen que son importantes. Ah, ¿no se escucha? Se perdió el sonido, medio ¿Ahora? minuto. Ahora sí. ¿Desde dónde no se me escuchó? No, solamente unas palabras. Ok, entonces gracias, Andrea. Hay 4 medidas de resumen importantes. La primera es la frecuencia. ¿Qué me dice la frecuencia? Me dice cuál es el dato que más se repite, ¿ya? El dato que tiene mayor porcentaje, o el dato que más se usa. De 100%, ¿cuál es el dato que se presenta más veces? Que es muy parecido a la siguiente medida que viene a continuación, que es la moda. La moda es el dato más frecuente. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. En el caso de mi ejemplo, ¿cuál es el árbol que tiene mayor frecuencia? El árbol que mide 10 metros, porque es el que más veces se repite, es el que más porcentaje tiene, digamos, de total de árboles. La moda, recuerden que moda es el que ocurre con más frecuencia. Se parece mucho, ¿no? El que más se repite. Nuevamente será el de 10 metros porque aparece 3 veces. Siguiente medida, por favor, Ana. La siguiente medida de resumen es una que ustedes conocen bastante bien, que es el famoso promedio, ¿no? Entonces, cuando yo calculo el promedio, es la medida de posición más frecuente en la que caen los datos, como dice el concepto aquí, la medida de posición más frecuente. ¿Cómo calculo? En este caso, mido todos los árboles y divido entre el número total de árboles. Esto lo usamos muchísimo. Y la siguiente medida de resumen es la famosa mediana, ¿no? Entonces, la mediana es el dato que ocupa la posición central dentro de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Por eso es importante ordenar los datos. Entonces, la mediana es fácil de calcular cuando tengo los datos ordenados. Más fácil de calcular si tengo datos impares. En este caso nos hemos complicado porque son datos pares. ¿Cuál sería la mediana? Cuento de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. De derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. Como son datos pares, calcular la mediana aquí me puede costar. Lo único que tendría que hacer es trabajar con los dos valores centrales. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y en el medio me quedan los 10 metros, por ejemplo, y los 12 metros. Entonces, o los 11 metros, perdón. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es sumar 10 más 11 y dividir entre 2. ¿Qué pasaría si aquí tuviese un arbolito de 10.5? Entonces, mi mediana sería 10.5. ¿Por qué? Porque es el árbol que ocupa la medida central, una vez que todas las otras medidas están ordenadas. Siguiente, por favor. Luego, lo último que tenemos que hacer con los datos es representarlos, ¿no? Y hay muchas formas de representación. Tenemos primero los gráficos de barras que me permiten ver frecuencias. ¿Cuál es el dato más frecuente? Y aquí tenemos una idea que nos sugirió Ana, que la hicimos en un taller recientemente, que en lugar de representarla solamente con gráficos de Excel, la representamos con comida, ¿no? En este caso con gomitas, por ejemplo, vemos porcentajes. Lo mismo se puede hacer con los diagramas de tipo pastel. Podemos utilizar galletas para representarlos y sería mucho más agradable incluso para los estudiantes de trabajar y le encuentran más sentido. Otro tipo de datos o de forma de representar los datos son los famosos gráficos de dispersión. Cuando ustedes utilizan el Excel
y tienen dos variables. Una variable independiente, que está aquí en el eje de las X, las abscisas. Generalmente la temperatura, por ejemplo, es una variable independiente, no depende de nada. Y la variable dependiente, que es la que está en el eje de las Y o de las ordenadas. Y simplemente le digo al Excel que me grafique cómo varía una variable en función de otra, ¿no? Y ese es un gráfico de dispersión. Siguiente, Ana, por favor. Y luego tenemos los gráficos de tendencias. Cuando tenemos gráficos de tendencias, mi variable independiente, la que se pone dentro de las X, suele ser el tiempo, ¿sí? Cuando veo una tendencia, quiero ver cómo algo, las nubes, la altura de los árboles, cómo algo cambia en función del tiempo. Esa es la tendencia. Se está creciendo, se está reduciendo el árbol, etc. Nosotros hemos creado un pequeño manual muy sencillito para que todos los maestros puedan utilizarlo en las clases con los chicos con el Excel. Entonces, está pasito a paso cómo pueden hacer sus gráficos de tendencia, cómo pueden calcular promedios, frecuencias, utilizando el Excel. Lo hemos subido dentro de los recursos de la campaña, así ustedes también lo pueden utilizar. Entonces, es muy importante que sus datos, recuerden, estén agrupados, ordenados, tengan alguna medida de resumen, ya sea promedio, frecuencia, media, mediana, y un gráfico que represente la medida de resumen para que sea visual y la persona pueda entender rápidamente la información. El dato por sí solo no tiene valor. El conjunto de datos analizados a través de la estadística me confiesa algo, me da información para orientar la toma de decisiones, y eso es lo importante. Siguiente, por favor. Ana. Y listo. Queda con ustedes ese manual, les compartimos el link. Muchísimas gracias por su atención y ahora está Andrea con nosotros. Bueno, para recopilar un poquito los datos de la campaña, hasta este momento, recuerden que comenzamos con el primer webinar allá en febrero, hace muchos meses, pasó mucho trabajo para nosotros y para ustedes también. Y primero reconocer también el trabajo que han venido haciendo ustedes. Nosotros estamos muy contentas de las mediciones que han hecho, de las mediciones que han hecho los estudiantes. Y seguimos reconociendo a las 3 escuelas que van primero. A veces cambian un poquito el orden, pero sigue la Escuela de Educación Técnico Profesional 449 con el profesor Emiliano Binocur, con 412 mediciones al 31 de julio que se hizo el conteo. María Inés Amato y María Marta Gutiérrez del Colegio San Lucas, con 339 mediciones, y Raúl Rocha de la institución educativa Carlos Vieco Ortiz, con 334 mediciones. Dentro de esos datos que hemos recopilado hasta ahora, tenemos un total de altura de los árboles, clasificación de cobertura y otros, que se entiende temperatura del aire, temperatura superficial y precipitaciones, de 8.467 datos al 31 de julio. 15 países que envían datos y 548 docentes registrados a la campaña. La próxima, por favor, Ana. Un poquito para ver la visualización tal cual veníamos hablando de los datos y cómo organizarlos. Aquí pueden ver en un gráfico de torta las mediciones de árboles y los totales desde el inicio de la campaña. Fíjense que en el periodo de febrero-marzo tuvimos 2.112, en el IOP, o sea, en el periodo de observación intensiva, logramos 2.953 mediciones. En el periodo de junio tenemos 449, ahí bajó un poquito, y en julio logramos 647. Lo bueno es que ya ingresamos en el segundo IOP desde el 1 de agosto y hemos entrado con Ana y hemos visto que están haciendo muchas mediciones, así que estamos súper contentas de que estos números vengan creciendo para la región y ustedes son los artífices de esto.
Y bueno, y en cuanto a los datos, en general hasta ahora tenemos un total de 21.800 desde que comenzó la campaña en febrero, con 6.161, como les decía, disgregado en la izquierda, solo de árboles, y un total de 13.342 de las estaciones meteorológicas, que también están sumando datos para nuestra campaña. La próxima, por favor. Muy bien, y ahora les queríamos presentar un nuevo incentivo, el segundo que va a haber en esta campaña, que va a ser la posibilidad para un docente y un estudiante, en total 6 cupos, para ir a presentar su proyecto de investigación, el que ya vienen desarrollando, a la reunión regional en Panamá, que va a ser del 12 al 14 de octubre. Para ello, para presentarse y solicitarlo a través de un Google Form que ya tenemos preparado, las condiciones necesarias para el docente son ser un docente certificado en GLOB, tener al menos 100 mediciones de árboles a la fecha de presentación del proyecto, haber participado al menos en 3 webinars, estar inscrito, por supuesto, a la campaña y tener la documentación que van a requerir para poder asistir a la reunión regional, tanto de pasaporte como la vacuna de fiebre amarilla que se requiere en varios de los casos. ¿Quiénes van a poder participar de este incentivo? Como les decía, 6 cupos para docentes, cada uno podrá ir con un estudiante. Así que serían un total de 6 docentes y 6 estudiantes. Pero, adicionalmente, si la institución o el profesor o de repente la comunidad del colegio puede costear los gastos de un estudiante extra, también van a poder llevar un segundo estudiante para presentar el proyecto entre los dos en la reunión regional. Entonces, en total van a ser 6 docentes y hasta 12 estudiantes. La edad mínima que se requiere va a ser 11 años y la mayor 18 años. O sea que estamos hablando de primaria ya en sus últimos años y todo secundaria. La próxima, por favor, Ana. ¿Qué condiciones requiere el proyecto de investigación para ser presentado a este incentivo? Deberá estar avanzado, por lo menos, o de última terminado, si está terminado mucho mejor, y respetar las rúbricas que nosotros les hemos colgado en la página web para los distintos niveles de educación. Recuerden que son 4 niveles, están divididos por edades, y allí deberán plasmar en el proyecto las respectivas rúbricas. Deberán presentar también conclusiones parciales. No pedimos que estén las conclusiones finales o totales, sino por lo menos conclusiones parciales del proyecto. Y en el proyecto deberán utilizar al menos 3 gráficos y presentarlo en formato PDF una vez que lo suban al Google Form. Es condición esencial para poder acceder a estos incentivos que se comprometan luego a presentar ese proyecto finalizado al Simposio Virtual de Ciencias de GLOB entre enero y febrero de 2024. También deberá contener ese proyecto datos de mediciones propias hechas por los estudiantes y el docente, o también datos extraídos de la web de GLOB. Por lo tanto, pueden ser datos propios o de otros estudiantes alrededor del mundo que utilicen para elaborar su proyecto. La próxima, por favor, Ana. La fecha límite para la postulación hasta este incentivo, es el 8 de septiembre. Y pueden hacerlo desde esta noche mismo, ¿sí? A partir de mañana ya pueden tener, deberán aprontar la documentación para poder llenar los campos del formulario Google y tener el proyecto, por supuesto, en un estado de avance que se los permita ingresar. Allí tenemos el link al formulario de Google,
Y el anuncio de los proyectos ganadores para asistir a la reunión regional va a ser el 14 de septiembre durante el próximo webinar que tengamos. ¿A qué acceden el docente y el estudiante? Van a acceder a pasajes, alojamiento y alimentación durante los días que dure el evento, o sea, la reunión regional, del 11 al 14, 11 en la noche al 14 de octubre. Los docentes podrán asistir a la reunión regional, a los talleres que se den y a las charlas que se den y a las prácticas, y los estudiantes tendrán salidas aparte y van a hacer actividades más bien lúdicas, y también van a concursar con ciertos juegos o con ciertas mediciones que se van a proponer para esas fechas. Y además todos estaremos participando del eclipse, porque como saben, se eligió esta fecha en especial porque es la fecha que se va a producir el eclipse, y se verá también en Panamá, pero además en algunos otros países de la región, como por ejemplo en Guatemala. Una vez elegidos los proyectos, los docentes se van a comprometer a una reunión, a asistir a una reunión con Mariana de la oficina regional y nosotras, donde nos pondremos al día de cómo va a ser esa estancia en la reunión regional y qué deberán tener pronto para poder asistir y presentar el proyecto. Por supuesto, recuerden que la idea última es que los estudiantes presenten el proyecto en el cual vienen trabajando. Y no quiero ser mala, pero el incumplimiento de estas condiciones, si no se presenta el proyecto a la IBSS, el docente se tendrá que hacer cargo de los gastos que se realizaron para su ida a la reunión regional. La próxima, por favor, Ana. Ahora los dejo con Ana y espero que empiecen a pensar rápidamente en presentar su proyecto al Google Form. Gracias. Estos son los criterios con los que se van a evaluar los proyectos. Fíjense que hay rúbricas para elaborar el proyecto con los pasos que tiene que tener, por ejemplo, que les dice qué poner en el título, la introducción y demás, y nosotros después vamos a evaluar todo con estos criterios. O sea, sobre la presentación del proyecto de investigación, que esté más o menos en un 90% del contenido. No se le pide el 100% porque todavía a lo mejor pueden tomar más datos, y además no han llegado ni a un año, quizás muchos de los que empezaron con la campaña. Entonces, pueden tenerlo hasta un 90% con conclusiones parciales. El informe tiene que estar redactado en forma clara, respetando los signos de puntuación y demás. Eso hay que correrlos un poco a los chicos a veces, pero bueno, lo mismo con las normas APA, que les cuesta un poco, pero bueno, es una forma de ir acostumbrándose a escribirlos, ¿no? La pregunta Oscar, recuerden que tiene que ser original, sincera, clara, accesible y relevante. ¿A qué nos referimos con sincera? Que sea una pregunta realista, que no sea un invento que después no podemos llegar a nada, ¿no? Y que sea relevante para lo que están investigando, ¿no? Los gráficos y tablas, al menos que incluyan 3 gráficos y alguna tabla de datos. Que detallen qué protocolos están usando, y en particular que presenten datos de altura y circunferencia de árboles, porque recuerden que estos proyectos se enmarcan en la campaña que estamos haciendo. Pueden agregar protocolos adicionales, por supuesto, según el proyecto que sea, ningún problema. Contribuciones de expertos, si el proyecto ha contado con asesoramiento de especialistas en el tema de árboles o algo relacionado. El número de mediciones de árboles que tienen, que como mínimo se apoyen en más de 50 mediciones. Los datos, el ingreso de datos a la web, es decir, que los datos estén ingresados al sitio web, que sea verificable. No que digan son datos de Globe, pero nunca llegaron a la web. Vieron que es muy importante para poder compartirlos, para que otro pueda tomar también nuestros datos y hacer otra investigación diferente.
y citar referencias de publicaciones en las que se han apoyado para extraer sus conclusiones y digamos, describir su contexto. Citen al menos 7 referencias, que pueden ser publicaciones, artículos científicos, sitios web, y tengan en cuenta el formato APA. El formato APA lo van a encontrar fácilmente en internet, está por todos lados, se utiliza muchísimo. Bueno, y venían los recordatorios. Los recordatorios, bueno, estamos en el segundo periodo de observación intensiva. Recuerden que cuantas más mediciones hagamos es mejor, porque es un periodo donde todos miden, y que más allá de que este año las usemos o no, posiblemente en años subsiguientes las vamos a usar. Los árboles son muy importantes por la captura de carbono, entonces todo este tipo de cosas es muy importante tenerlas, ¿no? Bueno, en septiembre, del 17 de agosto al 8 de septiembre, tenemos la postulación de los proyectos que le acaba de contar Andrea. Después está digamos, para poder presentarlos en la reunión regional de Panamá, y acá tienen el link para el formulario. En noviembre, el 1 de noviembre es el último día para la presentación de los informes de rendición de gastos. Esto es importante para los docentes que fueron premiados con los incentivos de salidas de campo. Bueno, y recuerden que hay un Padlet que hicimos para ir recopilando la lista de especies que se han medido en América Latina y el Caribe. Y de paso también es un sitio donde todos pueden ir colaborando y comunicarse entre sí. Aquí está el Padlet, que están los listados de especies por país. Aquí pueden ingresar, ¿no? Bueno, sin más, quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que tengan. Así que abrimos a las preguntas. Preguntas o comentarios, lo que tengan. Pueden abrir el micrófono si quieren y lo preguntan directamente o levanten la mano, por favor. ¿Alguna duda con respecto a los criterios para presentar los proyectos en cuanto al incentivo? ¿Cómo se va a manejar todo eso? Una consulta. El proyecto, digamos, ¿a quién, o sea, a quién se lo enviamos? Lo envías en el formulario, junto donde te pide todos los datos de la escuela. O sea que cuando llenas el formulario ya tiene que estar avanzado el proyecto. Claro, ya lo mandás Exacto. directamente, o sea, podés mandar desde mañana, pero si todavía no lo terminaste, bueno. Y no falta, por eso preguntaba. Recuerden que no tiene que estar terminado 100%, lo pueden presentar avanzado a un 75% con conclusiones parciales, ¿no? O primarias. Y Vale. pueden terminarlo, la idea es que para como es el simposio virtual internacional ya esté terminado y ahí sí vaya con todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Hola, buenas tardes. Yo Hola, quería buenas tardes. preguntarles, esta presentación ya está, y supongo yo no la he revisado, pero me imagino que ya está en la página web de donde están recopilándose las grabaciones de los webinars y las presentaciones para poder tener acceso al link. El link se los van a mandar, les va a mandar José un email a todos. Y la presentación en un rato va a estar. Ahora no está subida, pero en un rato ya la van a tener. Ok, muy bien, gracias. Y de ahí la otra pregunta es, vi que hay que completar 100 observaciones en total, ¿cierto? ¿Hasta qué No, fecha? como mínimo, pueden ser más, pero como Sí, mínimo pero 100. mínimo 100, ¿hasta qué fecha deberían estar hechas esas 100 observaciones? Hasta el 8 de septiembre, ¿no? Septiembre, al cierre. Al Y esas cierre de observaciones pueden ser combinadas entre, por ejemplo, nubes, árboles, cobertura terrestre y otros protocolos, o tienen que ser solamente de árboles. Los protocolos son los que plantea la campaña. Tenemos altura de los árboles, circunferencia, fotos también de árboles cuentan como datos aparte.
clasificación de cobertura terrestre, fenología, puede ser Green Down o Green Up, esencia o foliación, y después los complementarios que hemos ido determinando, que son temperatura del aire, temperatura superficial, y ¿me está faltando? ¿Humedad? No, no habíamos puesto humedad. No, Pero temperatura superficial, temperatura del aire y precipitaciones, perdón. precipitaciones. Igual, digamos, pueden medir otras cosas porque depende del proyecto que sea, o sea, no le quita que tenga otras cosas, ¿no? Pedíamos 100 dentro de esos, que es lo que estábamos haciendo en la campaña. Ya, es decir que sumando, digamos, todos estos otros protocolos deberían completarse 100. Sí, Sí, exacto. como mínimo. Ya, ok, listo. Gracias. Y recuerden que después para hacer el proyecto no necesariamente tienen que ser con sus datos, pueden ser los suyos y también comparar de otras escuelas, eso que yo les mostré, comparar a nivel de, por ejemplo, en el trópico, o sea, donde más le guste, ningún problema con eso. Sí, justo Darwin estaba preguntando esto de si es que contarían los datos enviados sobre nubes. Sobre nubes no lo habíamos contemplado No. dentro de este proyecto, de esta campaña, pero igual las nubes las pueden medir, o sea, no tiene nada, ningún problema. Y yo, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer otra consulta. Sí, Mariana. ¿El trabajo es para presentarlos en español o español-inglés? Ahora puede Español, ser en español. español. Español solamente. Después cuando lo subís al sitio web de Globe, al internacional, están admitiendo en español también, pero yo te sugeriría ahí, si puede ir en los dos idiomas, mejor, porque se accede a mayor cantidad de gente que lo pueda leer. Claro. Pero igual están admitiendo solamente en español, no hay ningún problema. Ok. Gracias. Ya me acordé que otra pregunta tenía. ¿Hay ¿Sí? ¿hay algún formato para hacer el informe, como una Sí, estructura ya está en el sitio predeterminada? web, es el mismo formato que se usa para el internacional, para el simposio internacional. Ok, O sea, la idea es que presenten acá y después lo presenten en el otro. claro. Y está todo subido al sitio como es de la campaña. Ok, chévere. Gracias. Digo, más allá de eso, quiero hacer una aclaración de que los proyectos que se presenten y ganen, bueno, van a ser los que asistan a la reunión regional, pero la idea de la campaña es que todos generen su proyecto para presentar a la IDSS entre enero y febrero. O sea, cuantos más proyectos podamos organizar y presentar sería buenísimo. Es uno de los fines de la campaña. Y otra cosa, si se complican, porque vieron que los datos los bajan en CSV, es el formato que manda Globe. Si se les complica para descomprimir o cualquier cosa, no duden en pedir ayuda, que los vamos a ayudar, ningún problema. O sea, ahí está la explicación, pero a veces con algunos software en particular, la gente a veces se complica. Hay muchas versiones de Excel o de otros, entonces yo puse una de las más comunes, pero pueden complicarse. Algunos los toma directos, otros hay que ir. Por eso les puse directamente cómo ir, porque en el automático a veces falla. Sí, si hay preguntas también en portugués. Si hay preguntas en portugués, tenemos traductor. Tenemos traductor, está Claudia preguntando en el chat, a ver si hay alguien que tenga dudas o que se haya perdido una parte, puede preguntarlo ahora. Yo quiero preguntar algo, pero del otro premio. ¿Sí? ¿Del incentivo de las salidas de campo? Sí. O sea, bueno, todavía nadie se puso en contacto conmigo, pero mi duda principal era la siguiente. Te explico por qué primero. Sí,
porque Mariana estaba de viaje. Ah, Vino hace un par de días, pero ya está con eso. No te preocupes que en breve se contacta con ustedes. Estuvo en Europa en los Juegos de Estonia, que la invitaron a participar por Globe, pero ya volvió. bueno, o sea, igual pregunto, mi duda. Sí, sí, sí. O sea, a nosotros, digamos, salir a donde pensábamos ir, que era el Parque Nacional Predelta, el pasaje en colectivo es un bolazo y es un montón de plata. Entonces, mi idea era ir a un lugar más cercano, que bueno, acá en Victoria hay un lugar privado que es como un botánico. Ir ahí, que los chicos se pueden acercar solos, digamos, con sus padres, y tratar de usar la mayor cantidad del dinero para comprar instrumental para el colegio, que es lo que a veces nos cuesta comprar. Ese instrumental, por ejemplo, ¿puede estar relacionado con la atmósfera? Por ejemplo, nosotros nunca hicimos, ¿viste la casilla de madera para poner el termómetro digital? Porque en su momento era costoso, eso hacerlo un carpintero, digamos, nos costaba bastante y el colegio, bueno, no quería gastar en eso. Entonces preguntar si puedo aprovechar y comprar cosas así, bueno, eso, comprar, bueno, algún termómetro más para medir temperatura del aire, que tenemos uno solo. O sea, si pueden ser cosas relacionadas a mediciones de Globe. Sí, claro. Sobre todo a los Aunque protocolos no que esté relacionado a están árboles, me incluidos a refiero. la campaña. Siempre los que estén incluidos en la campaña, temperatura del aire, temperatura superficial, si necesitas comprar un termómetro, un TIR, si necesitas un pluviómetro, y como vos decías, la caseta puede ser también una buena inversión. Sí, siempre y cuando estén relacionados a los protocolos de la campaña. Está bien. Por ejemplo, no vamos a invertir en instrumental de suelos, por ejemplo, porque no está relacionado en este momento a la campaña. Está bien, pero sí puede ser, por ejemplo, bueno, ponele, tengo un solo de esos metros largos, de 30 metros, podría Claro, las comprar cintas otro. métricas, sí, las winchas de 50, que son súper útiles. Está. Sí, Era perfecto. más que nada eso. Gracias. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, me Uno alegro. de los ganadores. No, yo quiero agradecer el premio de las nubes, ya que estamos, aprovecho el momento, porque lo estamos aprovechando tremendamente, tanto el medidor de temperatura como el pHímetro. Sumamos algo y se han sumado los más chiquitos, porque nosotros estábamos trabajando normalmente con quinto año y ahora se sumaron con todo el tema de, hicieron, por ejemplo, esta semana, estuvieron haciendo muestra de cada uno de los sectores de los árboles, norte, sur, este y oeste, de nuestra escuela. Tomaron suelo y midieron el pH que están abajo de los árboles. Así que con el pHímetro que recibimos, hemos incorporado otras cosas para los más chiquitos y nos están sirviendo. Así que queremos agradecer también, aprovecho la oportunidad en agradecer eso y como para este viaje donde nos vamos a encontrar con la gente de Pujato, que está Claudia, calculo si no tiene problema la conexión, así que nos vamos a encontrar en Rosario, que queda acá a 40 kilómetros de ambos pueblos, y vamos a poder ver los árboles ahí a la costanera del río del Paraná, nuestro río acá cerquita de nosotros y tan representativo cerca del monumento a la bandera que es tan importante para nosotros. Yo quisiera aclarar, Emiliano, que ese premio es de otro concurso que hubo en Argentina, porque si no estamos mezclando es cierto. y otros Me olvidé que ese integrantes fue de otros Argentina. países no van a entender mucho de qué se trata. Fue otro concurso que organizó Globo Argentina con respecto a nubes y tuvo ese premio. Sí, Así que Marta que pidió la palabra. Sí, casualmente era lo que yo quería aclarar. Primero, felicitaciones a Emiliano también por esta exitosa participación en esta campaña que está desarrollando LAC. Y él habló del premio sobre nubes. Fue una actividad local que hicimos desde Globo Argentina conjuntamente con la Embajada de Estados Unidos y participamos, bueno, Ana y yo en la organización, etcétera. Pero sí,
fue algo muy lindo, pero esta vez fue desde Argentina. A lo mejor pueden ser ideas para otros países que la tomen en cuenta. Eso es lo que quería aclarar. Gracias, Marta. Y evidentemente ha sido un lindo complemento para este proyecto también, así que bueno. 19 horas. Claudia Romagnoli. Sí, yo quería contar que, como vos justamente, Andrea, dijiste, que lo que se espera es que los que estamos participando aquí de la campaña podamos presentar algún trabajo en el simposio, ¿no? Estuvimos conversando con Emiliano para utilizar lo de la salida de campo, porque hicimos ya un recorrido previo con él para ver qué especies con las que se van a encontrar los chicos, y lo planteamos la salida con una pregunta de investigación, digamos. O sea que tal vez podamos, además de los trabajos que cada uno está haciendo por su cuenta, seguir con estos trabajos colaborativos y pensar en uno nuevo que tenga mucha relación con estos de la salida de campo, porque justo elegimos una zona donde hay muchas especies autóctonas y exóticas también, y la idea es buscar cuáles son los más antiguos, relacionando un poco con esta estadística que Claudia describió. Entonces buscar los más altos, los que tienen la circunferencia mayor, y también entrar a ver si se puede hacer una conjetura de por qué esos son los árboles más grandes. Nosotros ya tenemos una idea previa, ¿no? Porque justamente este parque que elegimos, que bien explicó Emi, está a lo largo del río Paraná, en una sección de la zona céntrica de Rosario, y está próximo a una estación del ferrocarril, que es, por supuesto, los árboles que están allí son centenarios. Entonces, darle esta oportunidad que los chicos investiguen y vean por qué esos son los más altos. Y bueno, la idea es pensar un poquito en algún otro trabajo. Seguro Emiliano va a presentar algo ahora para este incentivo, con lo que está haciendo con los chicos. Pero aprovechar esta colaboración que vamos a trabajar juntos para seguir pensando en la campaña y participando, si se puede, si llegamos al simposio. Perfecto, buenísimo. Claro que sí. Y además es importante, como decíamos hoy, que en uno de los criterios, el apoyo en alguien que sepa de la zona, algún habitante de hace muchos años, un referente local, un agrónomo, un técnico agropecuario que los pueda guiar en la zona, o por lo menos hablarles de cómo fue que surgió, o si saben las edades aproximadas de los árboles. Es importante siempre ese apoyo de alguien más experto en el tema. Sí, Emiliano. Sí, como dicen ustedes, nuestra escuela está cumpliendo 50 años este año, así que es un número representativo y, por ejemplo, estamos comunicando con la gente que plantó esos árboles, también toda la historia de los árboles, así que qué bueno. porque hubo una cooperativa agropecuaria, entonces comunicate con tal persona, somos un pueblo de 5.000 habitantes que lo podemos hacer nosotros. Entonces vamos y nos dijeron, anda a hablar con María Antonia, que María Antonia tiene el dato de cuándo se plantaron esos robles, que fueron traídos, donados, y tenemos fotos, porque para estos 50 años se hicieron una recolección de datos y de fotos, así que también tenemos la comparación de las fotos de las distintas épocas de la escuela, cuando se fueron plantando. A veces no tenemos la fecha precisa, pero sí tenemos por fotos, decir, en la década del tanto no estaban, o estaban algunos datos. Nos están sirviendo, nos formó parte de los 50 años de la escuela este proyecto de los árboles, porque al tener más de 70 árboles en todo nuestro territorio es muy representativo, y ahora que se viene el día, estamos por plantar en cualquier momento nuestro ceibo que nos quedó pendiente ahí, que es el árbol, bueno, la flor nacional nuestra, así que lo vamos a plantar en conmemoración de estos 50 años de nuestra escuela y en homenaje a toda la campaña. Un dato más también que les puede aportar es la búsqueda de fotos aéreas de la zona antiguas, que les pueda dar un panorama de cómo era eso antes de la plantación o cuando se comenzó la plantación. Esas comparaciones de ambos, digamos, imágenes son súper interesantes para ver cómo un bosque crece o al revés, cómo es talado y quedó todo desértico, digamos. Sí, pero hay fotos familiares.
empezar a hacer una llamada en la localidad por radio o algo, suelen aportar. Y la otra, también, si hay alguna foto aérea, alguno que tenga de casualidad, porque bueno, antes no era tan fácil de tener, pero a veces existen, porque si es una zona que fumigaban con avión o eso, suele haber algunas fotos aéreas. Sí, para los 25 años de la escuela se sacó la foto aérea, justamente. Ah, mira qué Ah, bueno. La buenísimo. tenemos perfecto, así que esa foto aérea la diferencia en 25 años la tenemos, así que es algo que lo usamos también para la revista de los 50 años acá de la escuela en comparación de cómo fuimos creciendo. Fantástico. Ahí nos aporta también Acá aportan que Valesca. Google tiene fotos históricas, sí. Lo que tiene es desde el 80 en adelante, 85 a veces, pero no tan viejas como, bueno, de 25 años sí, vendrían a ser, ¿no? Pero, bueno, no desde cuando se fundó y demás. Ana Eh, Sofía, no sé, levantó la Creo mano. que Claudia estaba primero. Ah, perdón. Bueno, no, yo simplemente iba a decir lo de las Sí, fotos, hay que ponerla. Acá está. Un que kilo. en el caso de los chicos que son de primaria, que realmente tienen poca edad, porque a lo sumo tienen 12 años, aquí por lo menos, y justamente ellos encontraban, también Pujato, que somos pocos habitantes, somos menos que Aceval, somos 3.000 habitantes, ellos encontraban que habían pocos árboles muy altos y que eran eucaliptos y que están cerca del ferrocarril. Entonces, esto comenzó el año pasado, es el proyecto en los que están los chicos de 7º grado, y consiguieron también la foto, así como dice Ana, pues, poniendo algunos avisos, y resulta que en el año 80 y algo, ya democracia, o sea, 85, se talaron los eucaliptos. Todo el monte desapareció. O sea que es muy, muy valioso para esos niños que no conocieron esa parte, cuando vieron, digamos, esa foto. La verdad que entristecidos, digamos, porque los árboles no están más. Se pusieron otros con otras gestiones, pero todos esos árboles centenarios quedaron en la localidad unos pocos, 2 o 3 nada más, de todo un monte. O sea que es interesante esto que decía Ana de publicar, porque la gente se acerca, unas fotos súper antiguas de algunos, obvio que algunos abuelos cuando eran niños, ni siquiera, porque algunos ni los papás, porque son gente joven, los recuerdan. Solo eso era, que es interesante porque desde la emoción también. Sí, vale el dato. Ana. Ana Sofía. Y yo quería aprovechar este espacio en el que ahora podemos como compartir un poco, saber, por ejemplo, a mí me gustaría saber si es que hay alguien que también esté como, yo sé que aquí hay personas de Perú o tal vez de Colombia, alguien que esté como igual que yo en la zona andina, como para poder en algún momento contactarnos y comparar los datos que hemos recolectado nosotros aquí en Quito con alguien que esté en la zona andina de Perú o en la zona andina de Colombia, como para comparar, por ejemplo, especies, o si es que hay especies introducidas que están en común o que especies adaptadas que están en común en estas zonas. No sé, como para complementar nuestros proyectos sería fantástico. O a su vez alguien que, por ejemplo, esté en Brasil, cerca de la línea ecuatorial, porque es en donde estoy yo, estoy a pocos kilómetros de la línea del Ecuador, sería súper chévere como para complementar y comparar informaciones. Si hay Yo alguien creo- que... Ah, Sí, hay perdón, de Perú perdón, acá. Claudia. Yo quería aprovechar porque justo hace algún tiempo creamos el Padlet, tenemos los dos Padlets, ¿no? Un Padlet que les copié ahí el chat, que es para justo ofrecer o pedir colaboraciones o contar qué es lo que están haciendo, y lo pueden entrar al primer Padlet, y ahí hay algunas personas que están haciendo investigaciones y quieren colaborar con otras y han dejado el correo electrónico, el teléfono, por si las quieren contactar. Y que al segundo Padlet, recordar nuevamente que no se olviden que necesitamos su lista de especies, por favor, y así también nos ayudan para saber qué datos se pueden comparar. Claudia, ahora que me doy cuenta tenés mi nombre ahí, la gente se confunde. Renombrate, por favor. Y había una pregunta más, creo que de Karin. Sí, Karin, ¿qué pregunta tenías?
Karen también es de Perú. Sí, Hola, ¿me escuchan? sí, claro. Perfecto. Hola, ¿cómo están, amigas? ¿Saben estás? qué? Muy buenas tardes con todos. Tengo una consulta. Cuando nosotros hemos estado registrando los datos de árboles, sucedía de que los datos registrados desde mi celular sí iban y sumaban a los datos de mi escuela, que es Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. Pero mis alumnos, cuando registraban ellos desde Globe Observer, porque todo lo estamos haciendo en Globe Observer, no contaba para mi escuela, o sea, sus datos registrados no iban para la contabilidad o no sumaban a mi escuela, que es Gran Unidad Mariano Melgar. Entonces, cuando entré a la plataforma o a la página y poder incluir a los estudiantes con el código referencial o refercode, no lo pude realizar. En realidad vi que seguía cargando y cargando y cargando cuando quería habilitar, ¿no? A los alumnos que estaban registrando datos, ¿no? Entonces, ese es el asunto, o sea, mis alumnos están recolectando datos, pero están recolectando como ciudadanos científicos, mas no están sumando a mi escuela, que es el ideal, ¿no? Que nosotros tenemos. Gracias, amigos. Sí, te digo, porque lo estuvimos viendo con Martín, que eran varios casos en Perú que no andaba y lo reportamos a Globo. No están funcionando las cuentas para estudiantes. Lo que podés hacer es que yo le había enviado a Martín, si no ahora les paso por acá un archivo, es que si están registrados como científicos ciudadanos, se unan con el referral code. Entonces ahí quedan todos con el referral code de la escuela. Ahora lo paso por aquí por el chat, es un archivo PDF. Ese es el referral code, Karin, que tenés que ingresar en la app. Ni bien ellos ingresan, el estudiante ingresa, tú le das el código y ellos lo ingresan para poder quedar asociados al colegio. Es el referral code del colegio. Cualquier cosa así, no se queden con la duda o digamos que quede la nebulosa y en nada. Escriban enseguida que los podemos ayudar, porque a veces son tonteras y vas a ver que es muy simple, está abajo del todo donde tenés que ir y directamente, o sea, abrís Globe Observer y vas como es a la ruedita de cómo es de configuración y abajo del todo está. Ahí se los dejo en el PDF. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cualquier duda que surja con descarga de datos, porque ahora todo se ve bonito y cuando se sientan suelen empezar los problemas. Cualquier duda nos escriben, porque tener los datos a tiempo en este momento hace la diferencia para hacer los proyectos. Bueno. Así que quedamos a disposición y bueno, y los podemos ayudar. No sé si queda algo más, si no... Sí, solamente que no sé si es que Claudia alcanzó a ver mi mensaje que le mandé. En el Padlet de especies no hay una columna para Ecuador. ¿La puedes agregar, porfa, que no me deja a mí? Sí, la agrego. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, les deseamos mucha suerte. Sigan tomando mediciones para este IOP, que es el segundo. Y va a sumar muchos datos para la campaña y bueno, y pónganse las pilas con los proyectos a ver si tenemos muchos presentados para ir a presentarlos a Panamá con sus estudiantes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes, siempre súper claras. La verdad que es un gusto trabajar junto a este gran grupo. Fuerte abrazo. Gracias, Darío. Abrazo. Gracias, nos vemos. Gracias por las experiencias. Gracias por todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Buon Twitch a todos. Que estén muy bien. Abrazo grande. Chao, hasta luego. Chao. Luego.